Aquí seguimos llevando la conferencia de prensa en este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí denos su like, aquí abajo la campanita para llegar a más personas. Gracias, le agradecemos. Seguimos. Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para asusar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno, lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley energética que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos, pues fue bloqueada por medio de un juez. Y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco, entre ellos empresarios claramente encabezados por Claudio X González, pero no solamente empresarios, también estarían participando expresidentes como Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes usted ya ha hablado aquí, cómo han tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, incluso las élites universitarias que están muy inconformes con toda la austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Además, estarían participando medios internacionales, ¿no?, como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en su patio trasero de lo que estaba pasando supuestamente The Economist. Entonces, presidente, todos estos elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo, que usted siempre ha apelado a eso? Sí. El pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco I. Madero. Fueron capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, de manera cobarde, vil, porque el presidente Madero era un hombre muy bueno, muy bueno, un auténtico demócrata. Por eso se le empezó a llamar, más luego de su asesinato, el apóstol de la democracia. Pero cometió un error o se descuidó. Pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia, podía
llevar a cabo la transformación después de 34 años de dictadura porfirista. Y la única posibilidad que tenía su proyecto de hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Y no iba a ser fácil de todas maneras, porque se le lanzaron con todo y unió a todos en su contra. Claro, la gente más vil y perversa, los intereses más oscuros, la oligarquía del país, los dueños de las empresas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información, tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado, porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo. Como Gustavo Madero tenía un ojo malo, así le llamaban al periódico. Y los intelectuales porfiristas, todos, hasta Díaz Mirón, Vallejo y otros, todos. ¿Cómo hubiese podido salir adelante y se hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia como él lo deseaba con toda su alma, con el apoyo del pueblo? Pero estos intereses del antiguo régimen, el que entró de presidente interino, y otros buscaron de la Barra y otros que venían del porfiriato, buscaron la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo. Al principio había muy buena comunicación y estos hicieron labor de zapa para separarlos. En el gobierno interino de la Barra, mientras Madero está hablando con Zapata, de la Barra está enviando a combatir a los zapatistas a Huerta. Y Zapata se siente traicionado. Y entonces se produce la ruptura. Y así con otros grupos del pueblo. Y se queda en el aire, con sus buenas intenciones de hombre bueno,
extraordinario, lo mejor que ha habido en nuestro país. Yo admiro mucho, 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 mucho al presidente Juárez, pero también admiro mucho, mucho, mucho al presidente Madero. Entonces, esa lección ya la aprendimos y puede repetirse la estrategia de que se unen todos. Nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender, porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe de que son sus tiempos. No se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas, y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero, y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan con cierta frecuencia o en sus pláticas? De que el pueblo es malagradecido. No, no. Hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia. Un golpe de Estado, se apoderan del gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social. Se tiene que salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes. Piensan los oligarcas, ¿no? Ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos. Piensan ya, vamos a legalizar, a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil, votan por ellos mismos. No votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo.
Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido, no es cierto. El pueblo es bueno y es sabio. Pero bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando de democracia en general, de política, y es el derecho que tenemos de manifestarnos. Es lo que consagra la Constitución en su artículo 6. Presidente, es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias. No. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político, pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NET, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha. ¿Por qué está financiando a los opositores a su gobierno? Sí, está mal todo eso. Y también en el ámbito social están ya haciendo lo que Gene Sharp llama el calentamiento de calle, es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, ¿no? En causas legítimas, las calientan, las asusan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Entonces los aparatos de inteligencia, ¿no cree usted que deberían de estar dando seguimiento? Finalmente buscan desestabilizar y, como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina, no solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil, están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación, escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo de el uso de la inteligencia para estos casos. Inteligencia, no espionaje. De todas maneras, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes, de que se utilizaba al CISEN o habían aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores. Nosotros padecimos de eso. Pues aquí terminamos. Vamos a que lo vean en YouTube.